Hola, buenos días a todos. Utilizamos este vídeo para iniciar el canal de Arrasmia y lo vamos a hacer conmemorando el 90 aniversario sobre la República Española, pero nosotros queríamos centrarnos en un aspecto que no se habla casi nunca cuando se habla de la República, que es una experiencia republicana que hubo aquí en Aragón, que es el Consejo Regional de Defensa de Aragón o el Consejo de Aragón. Por eso tenemos a Agustín Martín, que ha dedicado mucha parte de su vida a investigar sobre el Consejo de Aragón. Descubrió y restauró la bandera. Está a la venta en varios sitios que hasta entonces, hasta hace unos años, no la teníamos disponible porque solo estaban algunas fotos. Y entonces vamos a tener una conversación. Hola Agustín, ¿qué tal? Hola, encantado de estar con vosotros. Pues lo primero, quería empezar con una breve introducción. Hay mucha gente que no sabe esto que es el Consejo de Aragón. Los que lo saben, pues tampoco han oído mucho. Entonces, ¿podrías explicar brevemente cómo fue el Consejo, qué fue, cómo empezó, por qué se inició el Consejo? En realidad, el Consejo de Aragón se puede decir con toda certeza de que fue el primer gobierno autónomo de Aragón desde 1707, desde la introducción de la monarquía borbónica en España. Se dieron una serie de circunstancias que han sido únicas, pues el levantamiento fascista de Franco y los generales. Y bueno, en Cataluña fue sofocada esa rebelión. El día 20 es completamente sofocada. La CNT, los sindicalistas, los anarcosindicalistas son dueños de la situación no solo de Barcelona, sino prácticamente de toda Cataluña. E inmediatamente se piensa en recuperar el terreno que ha sido ocupado por las tropas rebeldes. Lo más cerca de Cataluña, evidentemente, está Aragón. Las tres provincias aragonesas, las tres capitales de provincias, Zaragoza, Huesca y Teruel, caen inmediatamente en manos de los sublevados. Y desde Cataluña se crean milicias de voluntarios, la mayoría de ellas anarquistas, pero también hay algunas comunistas, tanto comunistas de PSUC como comunistas revolucionarios del POUN, y también algunas milicias catalanistas que parten hacia el frente de Aragón para recuperar las capitales de provincia. Del mismo modo, en Valencia sale también la famosa columna de hierro para recuperar Teruel. Entonces, con el avance de las tropas, de las milicias, se van recuperando poblaciones, se recupera Fraga, se recupera Candarno, se recupera Bujaraloz, Pina, etcétera. Y en septiembre de 1936, desde el Pleno Nacional de las regionales de la CNT celebrado en Madrid, se acuerda la creación de consejos regionales de defensa en todos los territorios afines a la República, que no habían caído en manos de los militares rebeldes. Entonces, en Aragón se crea a partir de entonces, el 6 de octubre, en Bujaraloz, se crea el Consejo Regional de Defensa de Aragón, con la participación de las distintas milicias y de los sindicatos de la CNT del territorio aragonés que había sido fiel a la República. Eso mismo se debería haber creado, o la idea de la CNT era haberlo creado en todas las regiones españolas, y luego hacer un Consejo Nacional que haría a modo de gobierno, de control de todos los consejos regionales que se hubieran formado. Luego ya lo comentaremos más ampliamente. En concreto, el único que se crea según la estipulación de la CNT es el Consejo Regional de Defensa de Aragón, porque en Cataluña funciona inicialmente el Comité Central de Milicias Antifascistas, que es la unión de todas las fuerzas antifascistas, incluyendo también la CNT,
y son las que crean las milicias que luego parten hacia Aragón. Pero solamente es estrictamente el mandato se cumple en Aragón, porque en Cataluña, como te digo, ese Comité Central de Milicias Antifascistas luego ya se transforma en el Consejo de la Generalitat, que viene a ser el gobierno autónomo catalán, pero con la adición de las fuerzas revolucionarias, de la CNT, de la UGT y del POUN, pero la mayoría seguía siendo de Esquerra Republicana de Cataluña y el presidente seguía siendo Lluís Companys como antes del inicio de la Guerra Civil. En Valencia se crea algo similar, pero mayoritariamente está copado por las fuerzas republicanas del Frente Popular. Entran también la CNT y la UGT, pero no son mayoría como se verá luego en el caso de Aragón. En Asturias y León se crea el Consejo Interprovincial de Asturias y León, que luego devendría en el Consejo Soberano de Asturias y León, que es parecido al Consejo de Aragón, pero del mismo modo que en Aragón era mayoritariamente libertario, en Asturias era socialista y comunista. Y en el País Vasco, pues ya en plena guerra civil, se aprueba el Estatuto de Autonomía Vasco el 7 de octubre y se crea el gobierno vasco también entre el PNV y los distintos partidos del Frente Popular, pero ahí la CNT es vetada por el PNV, con lo cual ya no hay ninguna posibilidad. Entra la UGT, pero la CNT no. Con lo cual, la característica específica de Aragón es que el Consejo Regional de Defensa, según los dictados de la CNT, se lleva a cabo. Inicialmente solamente está compuesto por consejeros anarquistas, todos de la CNT. Luego, a partir de diciembre es cuando entraría el resto de fuerzas del Frente Popular y ya sería, entre comillas, un gobierno autónomo al estilo de Cataluña o del País Vasco, pero con la singularidad de que era mayoritariamente dominado por la CNT, por los libertarios. Es un buen repaso de lo que pasó justo en los primeros meses después del golpe de Estado y de lo que sucede en Aragón. Una especificidad, algo específico de Aragón es que se queda dividido en dos partes, estando las tres capitales de provincia en el bando sublevado. Entonces, en la parte oriental da como una especie de vacío de poder, a la vez que llegan milicianos catalanes y valencianos. Los primeros meses sí que son un poco difíciles. ¿Nos puedes contar cómo son esos primeros meses en los que la única autoridad real, al principio, antes de formarse el Consejo, eran los ayuntamientos? Los ayuntamientos eran los comités revolucionarios. O sea, realmente, cuando se produce el golpe de Estado, triunfa en la parte occidental de Aragón, en la parte oriental hay un vacío de poder absoluto, porque desaparecen todas las instituciones, no llega el gobierno central de la República, ni las diputaciones, ni los propios ayuntamientos, desaparece todo y se constituyen los comités revolucionarios. Los comités revolucionarios que mayoritariamente estaban compuestos por miembros de la CNT. El avance de las milicias lleva consigo eso, pero lleva consigo también que como no hay ninguna autoridad para frenar los desmanes de los milicianos desbocados, pues el caos es total. No hay nadie que pueda impedir las acciones vandálicas de muchos de esos milicianos que no tenían nada ni de sindicalistas, ni de libertarios, ni de republicanos, ni nada de nada. Muchos de ellos se habían apuntado como una forma de un hecho huida hacia adelante,
suyos y para lavar la Sí, cara consuelo como social. hacían, pues por ejemplo, los que se metían en la Legión, que a partir de ahí todo era vida nueva, ¿no? Entonces, igual que había gente muy concienciada, habían militantes libertarios que habían estado luchando desde siempre por la implantación del comunismo libertario, también había gente que no tenía ninguna ideología y que aprovecharon ese momento pues para hacer todos los desmanes. Desmanes que luego ya se cortaron a la hora de poner en marcha el Consejo de Aragón, que en definitiva, como decía, fue un gobierno inicialmente de tipo libertario y luego ya un gobierno más homologado republicano como en el resto de España, pero con la particularidad de que era mayoría siempre de los miembros genetistas en el Consejo, con lo cual eso es una singularidad histórica que no se ha dado en ninguna otra parte del mundo. Ha habido revoluciones, pero no han sido, digamos, legitimadas por el poder central, como pasó aquí con el Consejo de Aragón, que fue legitimado por el Gobierno de la República por un decreto ley en diciembre de 1936. Entonces, como has dicho, quien empieza un poco a organizar, a poner orden o a estabilizar la vida cotidiana es el Consejo de Aragón. Se forma el 6 de octubre de 1936. ¿Cómo se enfrenta esta situación que has llamado de caos inicial en la que mucha gente aprovechaba pues, para sus propios intereses? ¿Cómo acaba con esa situación del Consejo? Como he dicho antes, las milicias se crean en Cataluña. Entonces, los milicianos, muchos de ellos, incluso algunos con consignas también por parte de la dirección política de las propias milicias, pues muchos entraban en Aragón como si fuera un terreno a conquistar, como si fueran unas colonias y arrasar con todo, como si todas las propiedades y todos los materiales estuvieran a su disposición libremente. Entonces, eso en el momento de que el Consejo de Aragón empieza a funcionar, lógicamente pone las normas para que nada de eso suceda. Se crean a partir de enero unos tribunales, el Tribunal Popular de Aragón, lo crea el propio Consejo de Aragón, se crean unos jurados especiales en Barbastro, Caspe y Alcañiz, que venían a ser las tres ciudades aragonesas que sustituían a las tres capitales de provincia, a Huesca, Zaragoza y Teruel, y empieza a funcionar con la normalidad de un gobierno autónomo republicano homologado, como ya te digo, a cualquier otro de España con los estatutos de autonomía correspondientes. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en Galicia, que era también estaba por la autonomía, pues Galicia cayó inmediatamente en el lado de los rebeldes. El País Vasco pasó lo que pasó y Cataluña, que era la que tenía más tradición, siguió funcionando con la Generalitat como ente autónomo. Pero cuando se pone en marcha el Consejo de Aragón es cuando realmente entra en funcionamiento ese gobierno autónomo y empieza a montar toda la estructura de gobierno y de organización por todo el territorio republicano aragonés. Se crean, a partir de enero, se crean los consejos municipales, de enero del 37, que vienen a ser los que sustituyen a los antiguos ayuntamientos en todo Aragón. Entonces, eso es a raíz de un decreto ley del gobierno de la República, de Largo Caballero. Y la CNT participa en esos ayuntamientos, hay unas elecciones y en todos los municipios aragoneses, republicanos, y la CNT participa la UGT, participa Izquierda Republicana y participa el Partido Comunista. Bueno, pues esas elecciones las gana mayoritariamente la CNT y consigue 1.220 concejales, mientras que la UGT apenas eran unos 600, Izquierda Republicana 200 y algo, y el Partido Comunista, que era muy marginal, apenas 18.
Entonces, eso da una legitimidad luego frente a los iniciales consejos revolucionarios que eran más incontrolados, porque ahí entraba el que tenía las armas para poder hacer uso de ellas, pero los consejos municipales ya están legitimados por la Constitución republicana y el gobierno republicano, ya empiezan a funcionar en todas las localidades la organización, digamos, burocrática, pero de tinte revolucionario, porque siempre estaba ese sesgo revolucionario en todos los municipios, que unido con las colectividades libertades, las colectividades es lo que conforma el funcionamiento de todo el territorio, tanto política como económicamente. Has contado muy bien estos primeros meses, como en cada territorio del Estado español se van organizando los antifascistas. Pero claro, era necesario la coordinación entre ellos. Entonces, ¿cómo es esa coordinación o esa relación del Consejo de Aragón con la Generalitat Catalana, con la República Española, con el Gobierno vasco, los distintos grupos que están haciendo frente a la sublevación? Bueno, las relaciones, las interrelaciones siempre son las más importantes son con los territorios limítrofes. Entonces, Aragón, los territorios limítrofes con Aragón dentro de la República era, lógicamente, Cataluña y Valencia. Luego ya Madrid quedaba más separado y además en Madrid estaba el gobierno central de la República. En Valencia ya te he dicho que inicialmente se formó una especie de frente popular ahí, pero no era de carácter tan autonomista como podía ser, lógicamente, la Generalitat de Cataluña. Con la Generalitat era con la que más relación se tenía porque era la parte más amplia de territorio que con la que lindaba Aragón, y además históricamente también ha habido siempre una interrelación tanto cultural como económica primordial, ¿no? Incluso con Francia había relaciones porque era territorio también fronterizo, entonces para hacer ciertas compras de maquinaria y demás que no estaban disponibles en el territorio español, pues se recurría a Francia. Y el intercambio político, por ejemplo, con el gobierno vasco fue inexistente porque no había frontera, que el País Vasco estaba aislado y no había frontera con Aragón. Entre medio estaba Navarra y ya toda la franja de territorio rebelde, ¿no? Con Cataluña, salvado los momentos iniciales, que ya te digo que eran prácticamente como de ataque y conquista, muchas milicias entraban a Aragón como entraban los belgas en el Congo, pensando que todo el monte es orégano y podían hacer lo que quisieran, podían requisar, podían cargarse a que quisieran, sin más. Eso se cortó de raíz con el Consejo de Aragón, incluso se crearon sus propias fuerzas de seguridad que se pusieron precisamente en marcha el 31 de marzo de 1937, tal día como hoy, y con la puesta en marcha de hasta 3, 4 compañías. Entonces serían aproximadamente unos 600, 700 miembros para garantizar el orden. Es decir, sería, entre comillas, la policía de los anarquistas, la policía del gobierno libertario del Consejo de Aragón. Entonces, a partir de ahí y con la previa creación de los tribunales y de los jurados, pues lo que es el orden público y la justicia se normalizó y ya todos los desmanes iniciales desaparecieron y ya, desde luego, el índice de represión que inicialmente era incontrolado, luego ya fue una cosa completamente controlada por el propio Consejo. Como has dicho, el Consejo nace como iniciativa de la CNT y es el único que realmente se forma, o es el único que realmente se forma como la CNT quiso. Pero la República Española, para reconocerlo, sí que exige de alguna manera que se incorporen al Consejo de Aragón miembros del Frente Popular. ¿Cómo se toma esa intervención, por llamarlo de alguna manera, a la CNT? Eso de que entren miembros del Frente Popular en algo que habían montado ellos. Bueno,
Siempre tiene que haber un grado, por muy idealista que se sea, siempre tiene que haber un grado de pragmatismo, porque si no, la alternativa es muy negativa. En este sentido, el Consejo de Aragón, si no hubiera incorporado a miembros del Frente Popular, pues no hubiera podido salir adelante, porque la propia República se hubiera encargado de combatirlo y de eliminarlo. De hecho, cuando inicialmente se crea el Consejo de Aragón y se acuerda la sede inicial en Fraga, a la espera de ser conquistadas algunas de las capitales de provincia, bien en Huesca, Zaragoza o Teruel, para trasladarse allí el gobierno del Consejo de Aragón, pues siempre hubo muchas reticencias por parte del propio gobierno de la República y también de muchos de los miembros del Frente Popular en Aragón. Porque, vamos a ver, en realidad la misión de los partidos políticos es gobernar, pero el ideario libertario lo que te está diciendo es que no son necesarios los partidos para hacer una organización social de toda la sociedad. Entonces, son cosas que chocan entre sí. Los partidos políticos para gobernar, los libertarios para evitar que haya cualquier gobierno que no sea de popular. Entonces, eso es difícil de casar en una situación tan excepcional como la guerra civil. Pues bueno, todo el mundo tuvo que ceder algo de su parte para poder llegar a un acuerdo de mínimos, pero siempre fue muy reticente la República, y en algunos casos no solo reticente, sino que fue muy beligerante. El propio presidente Manuel Azaña siempre se refería de forma despectiva al Consejo de Aragón como el consejillo de Caspe. Nos decía que uno de ellos había sido chofer suyo. Sí, fue Luis Montoliu, que, bueno, pues en la época esa estaba viviendo en Madrid. Montoliu luego fue consejero de Transportes. Bueno, era el tema que conocía, el tema de transportes, comunicaciones, y aunque no dijo el nombre con apellidos y demás, sí se refería a él como un iluminado que era el nuevo Martín el humano aragonés, cuando había sido un chofer suyo, como de forma despectiva, como diciendo, ¿cómo un chofer va a ser un político gobernante? No tiene sentido. Es como decir, bueno, un obrero. Bueno, pues todos los consejeros de la CNT o eran maestros o eran obreros, pero es que era un sindicato anarcosindicalista, que lo que no puedes pedir es universitarios, intelectuales y demás, que también lo sabía, pero con el compromiso social que tenían los miembros de la CNT entonces. Esto que has dicho de que todos cedieron, que había que sacar adelante la defensa del territorio, había que sacar adelante pues, la vida cotidiana de la gente. Estas sensibilidades, esta convivencia de sensibilidades se refleja muy claramente en la bandera del Consejo, que la tenemos aquí delante, y la tenemos también detrás. Entonces, ¿nos puede explicar esta simbología que a un profano pues, le puede resultar extraña, pero tiene que todos los detalles tienen un significado y una importancia? Sí. La primera mención histórica y que queda constancia por escrito de la bandera es cuando se hizo su presentación. Curiosamente, su presentación no fue en Aragón, en Caspe, que era donde estaba la sede del Consejo de Aragón, sino que fue el día 4 de abril de 1937 en un mitin que dio Joaquín Ascaso como miembro del Consejo de Aragón en Barcelona, en el Cine Teatro Coliseum. Entonces, había sale por aquí en alguna foto de las que hemos visto o veremos, como fondo de los oradores, en el escenario sale una enorme bandera del Consejo de Aragón. Lo que pasa es que está puesta en vertical y solamente se ven
de la mitad del escudo para abajo, ¿no? Y entonces, él mismo, en sus palabras, que recoge luego en su autobiografía por un Nuevo Aragón, que editó hace unos años Prensas Universitarias, con la edición de Rafael Díez Torres, uno de los mayores especialistas en el anarquismo aragonés. Entonces dice, y esta bandera que recoge en sus lienzos los colores de las distintas fuerzas antifascistas aragonesas, pero solamente hace esa descripción que es un poco inconcreta, ¿no? Porque sí, sabemos los colores de las fuerzas antifascistas, pues las de los anarquistas, que es el negro, los anarcosindicalistas, el rojo y negro, los sujetistas, el rojo, y los republicanos, el morado. Y luego, si es de Aragón, una bandera de Aragón tiene que llevar las tradicionales barras de Aragón, ¿no? Entonces, con esa descripción de Ascaso, sabemos los colores, pero no la distribución y de qué forma, hasta que apareció la bandera, casualmente, en el 2011, es a través de foros de estos de internet, de gente relacionada con antigüedades y objetos de la guerra civil. Y bueno, pues la vimos y bueno, a medida de que la vimos ya desplegada y demás, vimos que efectivamente era la que se hacía referencia Joaquín Ascaso, porque además llevaba el escudo, ese sí que hay una constancia por escrita y gráfica del escudo, porque apareció en el diario Nuevo Aragón, en concreto en el número 3 del 22 de enero de 1937, y en el que se describen perfectamente cada uno de los cuarteles del escudo. Es un escudo redondeado, como era el típico que se usaba en la heráldica aragonesa, con lo cual quiere decir que el que hizo el diseño sabía el tema que estaba tratando. Hay tres cuarteles, uno que es con un olivo que representa al Bajo Aragón, a Teruel, otro con las montañas que representa a los Pirineos de Huesca, y luego otro que es un río con un puente que representa a Zaragoza y toda su provincia. Y entre medio hay una A de Aragón, algunos la identificaban como de anarquía, pero es la A de Aragón, y dentro de esa A hay en otro cuartel que está en rojo unas cadenas rotas que vienen a simbolizar pues el fin de la opresión que ha estado sufriendo históricamente el pueblo aragonés, y luego todo ello coronado en lugar de con una corona real, que evidentemente no eran nada monárquicos, tampoco eran republicanos, porque si no hubieran puesto un castillo mural como hay en la bandera de la República, pues pusieron un sol naciente como simbología de ese nuevo Aragón que estaba despertando gracias al anarquismo, a los libertarios. Muy interesante la simbología y mucho detalle, pero claro, había que recoger todas las sensibilidades. Un aspecto muy importante y muy exitoso del Consejo de Aragón son las colectividades. ¿Nos puedes contar cómo se organizan las colectividades, cómo funcionan? Bueno, contrariamente a lo que mucha gente, sobre todo historiadores o pseudohistoriadores de la derecha, dice que fue impuesto a la fuerza a las colectividades. Bueno, eso en un sitio donde no haya ninguna tradición cooperativista ni libertaria, pues pudiera suceder. En Aragón no era el caso porque, por ejemplo, siempre ha habido en toda la franja del Cinca y medio, el Cinca medio y el Bajo Cinca, ahí había una tradición libertaria muy grande y una tradición cooperativista a partir del pensamiento de Costa. Entonces, de hecho, ahí se produjo durante la tercera insurrección anarquista en diciembre de 1933,
de toda España donde estaba convocada, en Aragón fue donde más fuerza tuvo ese levantamiento anarquista. Entonces, en muchas zonas de Huesca y también del Bajo Aragón se llegó incluso a proclamar el comunismo libertario durante unos días hasta que entró la Guardia Civil y desbarató todo. Pero en el Cinca Medio, en el Bajo Cinca y en la Hoya de Huesca había una gran tradición libertaria, lo cual cuando luego se puso todo a favor de que se pudiera constituir las comunidades, las colectividades libertarias, ese comunismo libertario por el que abogaban los anarcosindicalistas, pues eso fue sencillísimo. En el Bajo Aragón, en Mar de las Matas, Alcoriza, Valderrobles, etcétera, etcétera, es la misma situación. También durante el levantamiento anarquista de diciembre del 33 también se constituyeron en Alcoriza, en Mar de las Matas y en otros pueblos del Bajo Aragón se constituyeron esas comunidades libres, esos ayuntamientos transformados en colectividades donde se implantó, ya te digo que por breves días, el comunismo libertario. Entonces, cuando se les posibilita de que eso se lleve a cabo, ahí es sencillísimo. Hay en otros sitios que no tenían esa tradición, por ejemplo, en la zona de Monegros y demás, que a medida que iban avanzando las columnas libertarias, iban implantando el comunismo libertario y formando las colectividades. Entonces siempre había gente de las columnas que tenía pues muy clara la idea de la organización libertaria de la sociedad y eran las que pusieron en marcha esas colectividades. En otras fue casi motu propio porque era lo que habían estado deseando desde hace ya bastantes años. Entonces, ya te digo, en algunos sitios se impuso por la fuerza, pues seguramente sí, pero en la gran mayoría eran los propios agricultores los que integraban la comunidad porque era lo que veían que era lo más favorable para ellos. Entre otras cosas porque había muchísimas tierras que habían sido abandonadas por los propietarios, caciques, derechistas, fascistas y demás, y esas tierras quedaban libres. Entonces, esas eran las primeras que se incorporaban a la comunidad. Luego, mucha gente, pequeños agricultores, pequeños propietarios, claro, veían que era mucho más fácil y mucho mejor trabajar en común las tierras con todos los medios de producción, toda la maquinaria, que cada uno llevarse lo suyo. Con todo, había alguno que se le autorizaba mantener las tierras, pero las tenía que trabajar él, no podía contratar absolutamente a nadie, con lo cual, de facto, pues ella, es que era la única posibilidad, era entrar en la colectividad, porque si no, no podía sacar adelante todas las tierras. Y este sistema, las colectividades, el Consejo de Aragón con ese sistema consigue mejorar la producción agropecuaria, moderniza el campo, introduce, mejora las semillas, introduce maquinaria en el campo, consiguen abastecer a la población, comercian con el exterior y además suministran víveres al frente. ¿Cómo se consigue este salto en plena guerra y con la división que existía, habiendo perdido las tres capitales? ¿Cómo se consigue este salto económico? No sé si calificarlo de milagro, como dice muchas veces, o simplemente fue una manera de organizarse mejor. Mira, el año climatológico, por ejemplo, del 1937, fue el mismo para Aragón que para Cataluña, que para otros territorios nacionales. Sin embargo, en Aragón, desde que se pone en marcha el sistema de las colectividades y el Consejo de Aragón controlando y organizando y demás, se logra aumentar la producción con respecto al año anterior. De hecho, cuando entran las tropas franquistas en muchos pueblos, ven que en el 38 los almacenes están llenos de trigo, de aceite, de víveres. La producción, eso fue una demostración fehaciente de que la producción en común es positiva, es un salto cualitativo sobre la producción individual.
¿Por qué? Por lo que decíamos, si tú compartes toda la maquinaria y todo lo necesario para la producción, es mucho más rentable que no hacerlo de forma individual y que cada uno se busque la vida por su lado. Aparte, como luego había una relación porque estaba todo coordinado. Cada colectividad tenía relación con las colectividades vecinas. Entonces había troques, había intercambios de productos de unas con otras. Y el sobrante, lo que eran los excedentes, eran los que se empleaban para luego hacer trueques, cambios de otros productos que no había en Aragón. Por ejemplo, pescado, no existía el pescado, leche era deficitaria, pero en Aragón sobraba cereal, sobraba aceite, sobraba azafrán, etcétera, etcétera. Entonces, eso se intercambiaba con Valencia, con Cataluña, incluso con Francia también, y entonces esa relación económica fue muchísimo más positiva que la que de forma individualizada venían realizando tradicionalmente los campesinos aragoneses. Un aspecto importante del Consejo de Aragón, que preocupa mucho pues, a Escaso, pero a todos, es el tema de la educación. ¿Cómo cambia esta mentalidad o este paradigma respecto al modelo anterior? Con modelo anterior me refiero al de la República Española. ¿Cómo se implementa más la Bueno, educación? en la República ya hizo un salto cualitativo y cuantitativo con respecto a la educación tradicional. Pero hay que tener en cuenta que muchos de los que hicieron ese salto eran precisamente porque eran maestros libertarios. En concreto, en Aragón, un número elevado de miembros del Consejo de Aragón eran maestros que habían sido la mayoría de ellos alumnos de Ramón Acín. Era un referente en cuanto a las ideas pedagógicas y en cuanto a esa educación racionalista que era la que se contraponía a la educación tradicional de la letra con sangre entra, que luego desgraciadamente volvió a recuperar el franquismo, ¿no? Entonces, por hacer un símil muy gráfico, Ramón Acín decía que a los niños no hay que pegarles ni con una flor. Frente a esa idea tan estereotipada del anarquista como un ser violento, terrorista y demás, pues bueno, muchos de estos anarquistas que formaron parte del Consejo de Aragón eran discípulos de Ramón Acín y estuvieron luego con responsabilidad en el Consejo, como podía ser Víctor Viñuales, José Alberola, Paco Ponzán, etcétera, etcétera. Muchos de esos maestros eran discípulos suyos y todos tenían esa pedagogía libertaria de enseñar en libertad y de que el niño formara parte de la educación como un ser protagonista de la misma, no como un sujeto pasivo al que había que meterle con calzador todas las ideas de forma impositiva. Entonces, esa idea de libertad para la sociedad empezaba por libertad también en el modelo educativo y entonces eso fue lo que se transmitió por todas las escuelas que funcionaron en el Aragón del Consejo. Un problema grande al que se enfrentó el Consejo de Aragón, sobre todo por no controlar ninguna de las tres antiguas capitales de provincia, fue la vertebración del territorio y las malas comunicaciones por carretera, por tren. Se había perdido esa comunicación que existía antes cuando todo Aragón funcionaba como una región de tres provincias. Entonces, uno de los medios que usa para vertebrar el territorio el Consejo es el periódico Nuevo Aragón. ¿Cómo más se enfrenta el Consejo de Aragón a este problema de comunicaciones y de malas comunicaciones entre los municipios? Ese era un mal endémico de Aragón. Todavía quedan resquicios de ese mal endémico, que son las malas comunicaciones. Ahora mismo estamos diciendo que es más costoso ir desde Zaragoza a Teruel en tren que ir desde Madrid a Barcelona con el AVE en un momento, etcétera, etcétera. Entonces, hay que tener en cuenta
que había una red de carreteras muy anticuada y que además muchas de ellas estaban interferidas por lo que era el frente de guerra. En cualquier caso, hay una preocupación grande por acercar todas las localidades y también a través de la creación de una red, digamos, lo más parecido a la red autonómica que existe ahora en cuanto a la organización territorial, porque la propia CNT en su constitución tiene comités locales, tiene comités comarcales, el comité regional y luego el comité nacional. Pues bueno, eso mismo llevado al territorio dentro de la zona del Consejo de Aragón fue lo que ahora conocemos como las comarcas, lo que es la distribución del territorio por comarcas. Eso se puso en marcha ya durante el Consejo de Aragón a través de las colectividades que tenían y los propios consejos municipales y luego con los comarcales. Es decir, se coordinaban lo que eran los municipios con las comarcas y luego con todo el territorio a través del Consejo. Entonces, esa vertebración territorial fue, fíjate, estamos hablando de cuando se puso en marcha la autonomía aragonesa y luego la creación de las comarcas y demás, pues bueno, esa idea de la organización territorial era la que ya pusieron en marcha desde el Consejo de Aragón, con el hándicap que supone pues, tener entonces tan malas comunicaciones y con tan pocos medios de transporte como se contaban entonces. El 30 de abril de 1937, Caspe se homenajea a México. El día 1 de mayo. El día 1 de mayo. El día 1 de mayo. La presencia del embajador de México. Esto demuestra que internacionalmente el Consejo de Aragón tenía buena prensa. ¿Cómo es la relación, cómo es la visión internacional de...? Este día Caspe fue una fiesta, estaba allí la flor y nata de toda la República Española, estaba el embajador de México, estaba también el poeta Jesús Sansón, que era el que representaba también un poco a la cultura mexicana, y estaba León Felipe, estaba, bueno, mucha gente, había también representantes del gobierno de la República, todo el pueblo, todo Caspe estaba engalanado con las banderas de México, y también aparece ahí en la fotografía, se ve en el balcón de presidencia del Consejo de Aragón una bandera plegada del Consejo de Aragón, ahí está en primera fila el presidente del Consejo de Aragón, Joaquín Ascaso, está el poeta Jesús Sansón y todas las autoridades, hubo unos desfiles militares y demás. Entonces, lo que se quería hacer con ese acto era un acto de agradecimiento a México, al presidente Cárdenas, Ernesto Cárdenas, por la ayuda real, desinteresada que estaba haciendo México a la República Española, al margen de otras ayudas que eran más espurias y de tinte económico, como podía ser el armamento que suministró Rusia, porque bien se lo cobró luego a base de su influencia política y todo lo que pasó. Pero la ayuda mexicana era la principal y la que no era cuestionada por nadie, frente a los timoratos, o por no decir otros adjetivos más despectivos, de los ingleses y de los franceses, del pacto de no... que se quedaron en una situación de neutralidad. Bueno, de neutralidad, sí, pues mira la neutralidad que tuvieron Alemania y la neutralidad que tuvo Italia, que bien se encargaron de nutrir con dinero y sobre todo con armas y tropas al gobierno de Franco. Yo creo que eso fue realmente lo que deslizó la balanza hacia el lado franquista en la guerra civil. Esa ayuda real
material que tuvo por parte de Alemania y de Italia y que la República Española no la tuvo pues a nivel cultural, a nivel mediático y demás de México. Y luego, sí, con armas y demás, pero que se la cobraron pues bien cobrada de forma económica por parte de Rusia, ¿no? Y sobre todo por la intervención política que llevaron a cabo. Entonces, lo de Caspe y México, pues es que la mejor, el mejor homenaje que le podían hacer por su apoyo real y desinteresado, como digo. Hay un vídeo que monta la CNT en 1937 que se llama La silla vacía. El vídeo lo que pretende es concienciar a los catalanes para que colaboren en el frente, para que ayuden a Aragón y les anima a alistarse. Entonces, vamos a ver un fragmento de ese vídeo. El vídeo está disponible entero en YouTube para el que lo quiera ver, se llama La silla vacía de la CNT. Vamos a ver un fragmento en el que salen imágenes reales del Consejo de Aragón y ahora comentamos. De Barcelona a Lérida, camino del frente aragonés. En la entrada de la capital, el control exige el salvoconducto. Nos acompaña en nuestro reportaje Alfonso Domínguez, que cruza un abrazo fraternal con García Miranda, comandante militar de la plaza. Abandonamos Lérida en dirección a Caspe. El paisaje pastoral y bucólico es todo remanso y paz. Hasta el cementerio pueblerino se diría ajeno a las tragedias del frente. Llovía torrencialmente al llegar a Caspe. Ved su escudo, ligado íntimamente a la persona de Joaquín Ascaso, presidente del Consejo, y ved al Consejo de Aragón en pleno posando ante nuestra Cámara. Como presidente del Consejo de Aragón aseguro la victoria antifascista. Bien. Ascaso y sus compañeros de consejo laboran sin descanso. Antonio Ortiz, alma de la división Luis Schubert. ¿Ortiz? ¿Ascaso? ¿Qué? ¿Alguna novedad? La de siempre. ¿Cuál? No les dejamos en paz ni les dejaremos. ¿Pasarán? No pasarán. Mientras se lucha en primera línea, Ascaso, en Caspe, atiende a todos los elementos de instrucción y defensa. No descansan las rotativas, ni las Minervas, ni la sección de fotograbados. Así, el lector está al corriente de todos los acontecimientos mundiales gracias al periódico Nuevo Aragón, que con todo acierto dirige el compañero Antonio López Muñoz. Pues hemos visto el vídeo de La silla vacía, como he dicho, está en YouTube entero. Es un vídeo de propaganda de la CNT y lo que hemos visto está inserto en un relato que hace la CNT. Más que hablar de la propaganda, lo que me interesaría un poco sería que nos contéis las imágenes que salen. La conversación de Ascaso con Ortiz, lo que sale en el hospital, el colegio, la organización un poco del consejo. Sí, lo que trata este corto, pues, en definitiva, es, primero, dar una idea de normalidad
en lo que es la sede del Consejo de Aragón, en Caspe y en el territorio, y también en el frente. Sale Antonio Ortiz diciendo que no tienen ningún problema, que está la cosa controlada, que no avanzan nada. El problema es que tampoco avanzaba el ejército republicano, ¿no? Las tropas republicanas. Y lo que se señala en Caspe, aparte de la confusión que hay en cuanto a que dicen que es el escudo de la ciudad, no es el escudo de la ciudad, es el escudo de Aragón. Tampoco es el escudo del Consejo de Aragón, es el nuevo escudo de Aragón, como luego posteriormente la bandera no era la bandera del Consejo de Aragón, sino era la bandera del territorio aragonés, del nuevo Aragón, ¿no? Entonces, se hace hincapié, por ejemplo, en lo de las escuelas, lo de la educación, lo que estaba haciendo el Consejo de Aragón en pro de la educación de los niños, de formar a esa nueva generación de aragoneses a través de la educación y de la cultura. Lo mismo si se pudiera haber ampliado pues al tema sanitario, etcétera, etcétera, ¿no? Pero era por dar una información en positivo del trabajo que estaba realizando el Consejo de Aragón en todo el territorio. En el frente de Aragón se produce, poca gente lo sabe, la primera transfusión de sangre en un frente de guerra de la historia de la humanidad. ¿Cómo funcionaban los servicios públicos del Consejo de Aragón y precisamente en el frente? ¿Cómo funcionaba? Como ya he comentado al principio, las milicias, las distintas columnas de milicianos habían partido de Barcelona. Barcelona sí que tenía una estructura sanitaria mucho más compleja y más importante que Aragón, máxime entonces, ¿no? La mitad de Aragón había quedado en manos de los rebeldes y las tres capitales, con todos los importantes centros sanitarios, estaban en poder de ellos. En el Aragón republicano eran poblaciones pequeñas, excepto estas tres que venían a suplir, que eran Barbastro, Caspe y Alcañiz, pero no eran del mismo tenor que Zaragoza, Huesca y Teruel. Entonces, lo que era el sistema sanitario era mucho más deficiente. Cuando se produce esas transfusiones, se comienzan en el frente de Huesca a partir de septiembre. Entonces todavía las milicias estaban dirigidas por el Comité Central de Milicias Antifascistas de Cataluña. En Cataluña sí que había, como digo, una amplia red de hospitales y había una persona que era un especialista en ese tema, que era Frederic Durán Jordà, que trabajaba en Barcelona y tenía muy adelantado todo el tema de transfusiones. Creó un método para poder realizarlas, porque antes las transfusiones era de uno a otro, pero llevar sangre al frente y llevarlas con la garantía de que esa transfusión fuera luego favorable era más complicado. Entonces se puso en marcha ese sistema, aunque hay algunos que dicen que la primera transfusión se tuvo lugar en Madrid durante el asedio de Madrid, pero hay constancia de que se hicieron en diciembre, frente a las que ya se hicieron en el frente de Aragón, que fueron en septiembre. Había mucha gente que estaba afectada por los temas de sangre y demás, entonces eso era una preocupación muy grande. Se puso en marcha de forma satisfactoria. Y ya te digo, lo que pasa es que venían lógicamente desde Barcelona, que era donde tenían la infraestructura y toda la posibilidad material para poder realizarlo, porque en Aragón prácticamente había caído todo en manos de los rebeldes. Sí. O sea, el Consejo de Aragón, que supone de repente un cambio en la vida de las personas, porque la gente que está más alejada del frente
pues tampoco es que está viviendo lo que es el frente de guerra. ¿Cómo es la implicación de la gente con las reformas que está cometiendo el Consejo de Aragón? Es que fue una revolución, es lo que se ha venido a llamar la revolución social en la España del 36 y 37. Fue una revolución porque se cambió completamente todo el organigrama, tanto organizativo, estructural, como de convivencia social entre las personas del territorio. O sea, se dejó al lado el individualismo y el caciquismo tradicional muy arraigado en Aragón porque la mayoría de la población vivía en un ámbito rural y se pasó a una vida comunitaria, social, colectiva. Entonces, claro, eso es una revolución en los dos sentidos. Eso es una revolución en el aspecto económico y político, pero también en el aspecto social, porque partes de vivir aislado a vivir de forma comunitaria conjuntamente al resto de tus convecinos. Entonces, eso para mucha gente fue una experiencia que no tenían ninguna noción, ni la habían vivido, por supuesto, ni habían oído hablar de ella, y fue materializar un ideal que muchos lo venían siguiendo desde hace tiempo y que lo pudieron plasmar de forma efectiva durante ese periodo de tiempo. De hecho, cuando las colectividades fueron suprimidas manu militari en agosto del 37 y prohibidas, cuando se alejaron las tropas comunistas, que eran las que lo llevaron a cabo, de forma natural muchas de ellas se volvieron a formar, con lo cual eso quiere decir que sí que había arraigado esa forma nueva de vida comunitaria, y la prueba palpable es que nadie les obligó a hacerlo y lo hicieron entonces voluntariamente. Nombrado cuando el 10 de agosto, Indalecio Prieto, el ministro de Guerra de la República, disuelve el Consejo de Aragón. ¿Cómo se llega a esta situación de pasar del reconocimiento por parte de la República a decidir que se disuelve? Ya te he dicho que la República siempre aceptó a regañadientes la existencia del Consejo de Aragón, entre otras cosas porque cuestionaba la propia necesidad de la estructura política, ¿no? Porque aunque formaran parte del Consejo de Aragón las fuerzas del Frente Popular, como eran los republicanos, la izquierda republicana, la UGT, que en la UGT se incluía tanto socialistas como comunistas, porque lo que era la estructura del PSOE básicamente estaba en las capitales de provincia y esas cayeron todas en manos de los franquistas. Entonces en la zona rural había afiliados a la UGT, pero no había militantes suficientes con enjundia como para poder formar parte como PSOE del Consejo de Aragón. Entonces, las fuerzas del Frente Popular siempre no estuvieron convencidas de que eso, entre otras cosas porque eran minoría, o sea, cualquier resolución que se tomaba era siempre con la mayoría absoluta de los anarquistas, con que de facto seguía siendo un gobierno anarquista con el apoyo del Frente Popular, aunque bueno, siempre se cedería algo para que no hubiera una oposición por parte de los propios miembros republicanos del Consejo. Pero algunos de ellos, de forma velada, sobre todo los de izquierda republicana, que era el partido político que sustentaba al presidente Azaña, y el Partido Comunista, que siempre estuvo al albur de los mandatos que desde Rusia, a través de todos los agentes políticos y todos los comisarios que habían mandado a España, maniobraban en su propio beneficio, como lo mismo que hicieron con el gobierno de la República, cuando a raíz de los hechos de mayo del 37 en Cataluña, pues cayó el gobierno de Largo Caballero al mes siguiente y entró el de Negrín, que era más
podríamos decir, casi filocomunista, ¿no? Ya más con seguía las indicaciones de los rusos. Y claro, el gobierno del Consejo pues se vio como una especie de isla ahí dentro de la maraña de las luchas políticas en la zona republicana, y esa isla de tipo libertario pues lo que era un estorbo para las intenciones políticas del Partido Comunista y de sus aliados soviéticos. Entonces, en cuanto tuvieron la mínima oportunidad, se lo cargaron, pero por la vía rápida, por la vía militar. Entonces, lo que hicieron fue mandar a las tropas del comandante Lister y de forma simultánea a las divisiones que eran la transformación de las antiguas columnas anarquistas, las alejaron de la zona de Caspe para que no hubiera una confrontación, porque lógicamente la 25, la 26 y la 28, que eran las divisiones que originalmente eran las columnas anarquistas de Ortiz, Durruti y Ascaso, pues no se iban a estar de brazos cruzados si entraban las divisiones comunistas, que entró la 11 de Lister, pero con el apoyo de la 27, que era del PSUV, y de la 43, que era también comunista, y de la 30, que era de los catalanistas. Entonces, para evitar confrontamientos, lo que hicieron fue desviarlas con las excusas de maniobras para preparar la toma de Belchite. Entonces entró Lister y, como Atila por allí, se cargó absolutamente todo, no solo el Consejo de Aragón, sino las colectividades, todos los consejos municipales dominados por la CNT, etcétera, etcétera, etcétera. La entrada de Lister en Caspe es bastante desproporcionada a cómo se pone el Consejo, porque la anécdota de que el Consejo se había reunido y le iban a presentar las cuentas y los informes se pensaban que era una disolución pacífica. Pero ¿cómo es ese enfrentamiento cómo es la llegada de Lister a Caspe? A primeros de agosto tiene lugar una reunión del Frente Popular en Huesca, bueno, en Barbastro, una reunión del Frente Popular de Aragón, en la que todas las fuerzas del Frente Popular, unas con mayor o menor apoyo, están de acuerdo en que se disuelva el Consejo de Aragón. Entonces, con ese mandato por parte de la República y el apoyo de los miembros republicanos del Consejo de Aragón, pues ya solamente se quedan aislados los miembros de la CNT, y ya lo único que faltaba era la entrada de las tropas para disolverlo por la fuerza. ¿Qué es lo que sucede? Pues que hay una represión enorme, porque lógicamente las armas la tenían los miembros de la división de Lister, pero en todos los comités y en todas las localidades donde estaban la CNT al mando de las poblaciones, pues ahí hay un enfrentamiento desproporcionado, lógicamente, porque no puedes competir con un ejército convencional como era la división de Lister y las otras divisiones. Entonces hay una represión, en algunos casos hay incluso derramamiento de sangre, hay muertes, hay encarcelamientos masivos de los dirigentes y son destituidos todos, e incluso el presidente Ascaso es detenido y está aproximadamente un mes detenido en la prisión de San Miguel de los Reyes en Valencia, ¿no? Muchos consejeros también, todos los dirigentes de la CNT, se descabeza completamente a la CNT, y a partir de entonces ya pues la CNT viene a tener una posición marginal dentro de lo que es la guerra civil,
porque ya ha perdido toda su hegemonía. Han salido ya, a raíz de los hechos de mayo, los ministros de la CNT del Gobierno de la República. El propio Largo Caballero dimitió a raíz de los hechos de mayo. Luego entra Negrín, que como he dicho ya era más bien filocomunista, y ya cambia esa forma de ver a los anarquistas, y ya se habla incluso de una guerra civil dentro del bando del republicano, ¿no? Entonces ya los anarquistas pasan a ser marginados y en algunos casos duramente represaliados por el propio gobierno de la República, especialmente por los comunistas, los estalinistas, igual que les pasó al POUM, que su propio dirigente Andreu Nin es asesinado por un agente soviético, mientras le echaban la culpa de que se había pasado al bando nazi, ¿no? O sea, una represión total. Tenemos una represión con acusaciones falsas, como lo que dice de Andreu Nin. Por ejemplo, a Joaquín Ascaso se le acusa de ser ladrón de joyas. ¿Cómo es esas detenciones con acusaciones falsas del...? Claro, pues eso es una falsa acusación stalinista, cuando efectivamente lo de las joyas es un hecho que está registrado. Las joyas y la incautación no solo de joyas, sino también de dinero de terratenientes fascistas y demás, pero con ese dinero y con el visto bueno del propio Comité Nacional de la CNT, se mandata a varios miembros del comité a ir a Francia a comprar maquinaria agrícola para las colectividades de Aragón. Es decir, que eso era conocido por quien tenía que conocerlo, que era la propia CNT. Entonces, claro, eso no se sustenta, con lo cual, al cabo de un mes es puesto en libertad sin ningún cargo. A poco que hubieran encontrado, con las ganas que le tenían los comunistas, pues lo hubieran mantenido en prisión. Pero ya el ambiente estaba tan enrarecido que a raíz de eso el propio Joaquín Ascaso fue marginado, porque pasó de ser presidente del Consejo de Aragón a ser marginado completamente, no solamente en todo el ámbito republicano, sino incluso dentro del sindicato también, porque no querían enfrentarse directamente con el gobierno de la República. Entonces ahí la CNT nacional cedió muchísimo y bueno, al final entró en la misma en la misma compañía donde estaba Antonio Ortiz, pero visto cómo se estaba poniendo el tema de peligroso para ellos, viendo que iban a ser eliminados por una bala amiga en vez de por una bala enemiga, y teniendo que estar mirando continuamente a su espalda, en julio de 1938 huyeron a Francia a través de Andorra, Ascaso, Ortiz y 7 colaboradores más de la CNT y del Consejo de Aragón. Hay un punto que has estudiado y que me parece bastante importante, que es el papel de las mujeres en el Consejo de Aragón, y en las colectividades. ¿Puedes contarnos un poco cómo cambió la vida de las mujeres en los meses que duró el Consejo de Aragón? Las figuras, digamos, más determinantes eran mujeres que ellas habían hecho ya el esfuerzo y tenían una reputación por su trabajo y por su lucha dentro de la vida social de la República, y más durante la Revolución, ¿no? Durante los escasos meses que duró el Consejo de Aragón. Estamos hablando de gente de la cultura, estamos hablando de gente de la enseñanza, de gente de distintos ámbitos sociales, pero que eran ya muy reconocidas, ¿no? Por ejemplo, en Caspe, durante el Consejo de Aragón, Ana María Martínez Sagi pues fue una colaboradora asidua de la revista del periódico Solidaridad Obrera, de Mujeres Libres, del Nuevo Aragón, que era el órgano de información del Consejo.
Palmira Pla, que fue, a pesar de era socialista, pero era la compañera de Paco Ponzán, hasta que, bueno, luego en el exilio Paco Ponzán en Francia fue asesinado por los nazis. Y a Palmira Pla puso en marcha las colonias infantiles durante el periodo de vigencia del Consejo de Aragón. Hubo muchas mujeres que estuvieron implicadas con el tema de sanidad, con el tema educativo, y aparte de todas estas que conocemos, que son gente del ámbito cultural y que, como digo, ya son ampliamente conocidas, pues lo que cambió sobre todo fue la mentalidad de la vida cotidiana, de la vida social, de la gente. Lo que te decía antes, esa idea libertaria de que el máximo ideal de la persona es vivir en libertad, de vivir libremente con el resto de los vecinos, de los habitantes de un pueblo, de una ciudad, etcétera, pues claro, eso contrastaba mucho con la tradicional posición de la mujer de sumisión absoluta a las órdenes del marido, a las del cura, a las de la autoridad competente, ¿no? Entonces, eso cambió completamente, sobre todo porque cambió también en el hombre. Entonces, al cambiar en el hombre, cambió también en la mujer. Cambiaron de forma conjunta porque eran partícipes ellos de la vida social, pero en libertad, cosa que no había tenido lugar hasta ahora. Había todavía muchos tics machistas porque, claro, venimos, y en aquella época venían todavía más, de una tradición muy machista de la historia que relegaba a la mujer como mera comparsa de la vida del hombre, ¿no? Entonces, eso con el ideal libertario, con la puesta en marcha de las colectividades, en que muchas mujeres tuvieron su protagonismo en la vida comunal de las localidades, pues fue un revulsivo para muchas que vieron como ellas mismas también podían hacer lo mismo que hacían los hombres, cuando se reflejaban, por ejemplo, al inicio de la guerra civil en las columnas, cuando aparte de los milicianos había también mujeres milicianas. Eso en la mentalidad tradicional de las mujeres era algo realmente impensable, ¿no? Fíjate cuánto tiempo pasó hasta que las mujeres entraron en el ejército, en la vida política, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso fue realmente un aldabonazo, fue algo que rompió con los esquemas, con los estereotipos de la vida de la mujer en la sociedad hasta ese momento. Entonces, en la organización interna de las colectividades, el papel de la mujer, ¿cómo es? En teoría, en las colectividades, tanto hombres como mujeres, cada uno hacía lo que más capacitado estaba para hacer, pero todo el mundo en igualdad con respecto a los demás, con lo cual, si alguna mujer tenía la iniciativa y tenía la capacidad suficiente como para trabajar desde un puesto de más responsabilidad o más activo que un hombre, pues no había ningún problema en hacerlo. Otra cosa es que, claro, la educación hasta esos momentos era básicamente masculina, con lo cual pocas mujeres tenían la formación suficiente, pero la que tenía iniciativa, pues era un campo abierto que se le abrió para poder poner en marcha todas sus iniciativas. Cuando Aragón cae por completo ya en manos de los sublevados, es de suponer que las mujeres sufrirían duras represalias por parte de la Iglesia, de Falange, de los terratenientes que vuelven a recuperar tierras que han perdido. ¿Cómo fue esa represión que sufrieron las mujeres en esta zona? Siempre cae el lado más débil, siempre cae. Entonces, las mujeres, por el mero hecho de ser madre, hermana o mujer de un rojo, porque el franquismo no distinguía ni socialistas, ni comunistas, ni republicanos, ni anarquistas, todos eran rojos.
¿vale? Entonces, si tenía algún miembro de la familia que era rojo, era suficiente como para que cayera sobre ella la represión más brutal. Son conocidas las rapadas de pelo, hacerles tragar ricino, etcétera, etcétera, aparte de las incautaciones de las propiedades, y se quedaban, por ejemplo, madres de familia con críos pequeños, viudas y demás, y se quedaban en la indigencia más absoluta, porque no solamente no tenían ningún sustento, sino que les habían quitado todas las propiedades por haber sido el marido rojo, y entonces no solo no le daban ayuda, sino que les quitaban lo poco que les quedaba. Entonces fue una represión brutal, aparte de las violaciones de los primeros momentos de la guerra por parte de los militares, que eran consignas que, al contrario que en el bando, en el lado republicano, eran de forma más aislada e incontroladas esos actos violentos. Desde el bando franquista es que era una consigna que estaban mandando generales como Tipo de Llano, como el general Yagüe, Millán Astray y demás. Es que decían que así es como tenían que hacerlo, para que aprendieran las mujeres de los rojos lo que era un hombre de verdad, ¿no? Entonces estaban llamando a la violación, a la violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando se ganó la guerra, pues ya es que no tenían ya ninguna cortapisa para hacer lo que quisieran. Entonces las mujeres fueron las grandes represaliadas por su condición de republicanas y por su condición de mujer, que siempre la parte más débil sobre la que ataca el fascismo. El Consejo de Aragón ha sido muy maltratado por la historiografía, también por la historiografía de izquierdas. ¿Por qué piensas que sucede esto? Que o no ha sido atendido o se le critica mucho. Bueno, la historia siempre se dice que la historia la escriben los vencedores. Pero aparte de escribirla los vencedores, en este caso los fascistas, si dentro de la parte de los perdedores los marginados son los anarquistas, pues entonces ya se quedan en la más absoluta nebulosa, que nadie conoce nada, excepto los propios protagonistas, que claro, fueron desapareciendo con el tiempo y nadie salió a dar la cara por ellos, ni de forma particular ni de forma general, ¿no? Entonces, hasta que realmente a través de trabajos como el de Julián Casanova, Alejandro Díez Torre y demás, reediciones de libros sobre las colectividades libertarias, esto, pues fue un periodo de nuestra historia, un periodo que es un periodo que es único en el mundo, como ya hemos contado, y que es digno de que tú podrás estar en contra o a favor del mismo, pero lo que no puedes es ignorarlo, lo que no puedes es callarlo, porque es que eso no se ha vivido en ninguna otra parte del mundo. Entonces es una parte tan rica de nuestra historia que merece ser conocida por todo el mundo. Y se transmitieron una serie de valores éticos y también en cuanto a organización social, que vamos, es un referente a nivel mundial de lo que puede ser otro tipo de sociedad distinta. Máxime, estando en la época en que estamos, en que el individualismo es tan atroz que parece que uno con su ordenador ya no necesita de nadie más para vivir. Lo que decías del tema internacional, curioso que se conoce mucho más fuera, que las milicias kurdas que luchan contra el Estado Islámico han tomado como ejemplo la organización del Consejo de Aragón y lo han estudiado para organizarse ellos. Lo han adaptado, por supuesto, a la situación kurda, al momento, pero cogieron los estatutos, han estudiado el Consejo de Aragón y ellos mismos lo han dicho, que lo toman como modelo. Es que eso fue, como he comentado antes, fue una revolución social, aunque algunos obcequen en negarlo, fue una revolución social porque se cambió la estructura política, pero se cambió sobre todo la estructura social, la convivencia entre los ciudadanos. Entonces,
es otra forma de organizar la sociedad de la tradicional del que manda y el que obedece, el que tiene los medios de producción y los trabajadores que están a su servicio. Entonces, eso fue poner en común todo lo que había y organizar la vida de forma comunitaria, ese comunismo libertario, comunismo pero en libertad, sin la imposición que era el ideal máximo de los anarquistas aragoneses. Precisamente lo de la revolución social, creo que se le critica, sobre todo desde la izquierda española, que se centraron en hacer la revolución en vez de hacer la guerra. Es la crítica que se suele oír siempre que se habla de estos temas. Claro, pero ¿Cómo ves este...? vamos a ver, ahora imagínate que llevas toda tu vida esperando un momento para hacer la revolución, te dan las circunstancias para llevarlo a cabo y te dicen, tienes que renunciar a la revolución para ganar la guerra. Sí. Mucha gente se planteó, bueno, sí, pero es que si ganamos la guerra y no hacemos de forma simultánea la revolución, es que todos los logros que hemos conseguido los vamos a perder porque en el momento de que se acabe la guerra y el gobierno otra vez vuelva a mandar, va a disolver todo lo que la revolución que hemos creado y volverá a imponer sus mandatos. Entonces, hubo gente que cuando se militarizaron las milicias, las columnas, directamente abandonaron el frente y se marcharon a casa porque ellos no querían trabajar, no querían luchar para que les diera órdenes un militar o que les diera luego órdenes un político. Ellos querían la revolución y entonces fueron voluntarios con sus armas, exponiendo su vida para luchar por la revolución. ¿Eran compatibles las dos cosas? Muchos lo pensaban, pero claro, los que no pensaban que eran compatibles las dos cosas eran el resto de las fuerzas republicanas porque ellos lo que querían era ganar la guerra, pero no para hacer luego la revolución, sino para seguir mandando como tradicionalmente se había mandado de forma política. Entonces, un poco por acabar y por resumir, a día de hoy, en el siglo XXI, en el 2021, ¿qué enseñanzas nos puede aportar el Consejo de Aragón para nuestra vida, para la vida del Aragón actual, para nuestra vida social, política? Otra organización es posible, una organización basada en la libre voluntad de la gente y en el trabajo comunitario, en el esfuerzo comunitario para el bien común, no en el trabajo individual para el bien individual de la gente. Entonces, si se hace de forma voluntaria y se hace de forma libre, ese trabajo da sus frutos, como se demuestra con lo que hemos comentado antes de ese incremento de la producción agrícola y esos excedentes que se crearon durante un periodo de guerra, algo que ni los más optimistas hubieran podido imaginar, excepto los que creían realmente que esa es la solución para la organización de la sociedad, en vivir en comunidad, pero vivir en comunidad libremente, pero conjuntamente para mejorar toda la sociedad. Bueno, pues muchas gracias, Agustín, por esta entrevista que ha sido bastante interesante. Queremos agradecer también a la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón, que nos ha dejado la sede para poder hacer esta grabación y que ha colaborado con nosotros. Esperamos que os guste mucho, que os anime a investigar más sobre el Consejo de Aragón y seguiremos hablando sobre el tema. ¿Quieres decir alguna cosa? No, agradeceros otra vez la oportunidad que me habéis dado de exponer pues, mis conocimientos, toda la experiencia que tengo en cuanto a la recuperación de este organismo tan excepcional, vuelvo a repetir otra vez, no solamente en la historia de Aragón, tristemente desconocido, porque esto se debería dar en los colegios, los críos deberían conocer la historia, máxime cuando te están dando historias de reyes que son crápulas, que son gente absolutamente vil,
y una historia de transformación social, de revolución social como la que supuso el Concejo de Aragón, pase desapercibido cuando no pues ocultado o vilipendiado por muchos de forma consciente. Esperamos pues que haber colaborado con esto a que sirva más para darlo a conocer a todos. Muchas gracias.